La importancia de la semiología. Tórax inestable. El tórax forma la caja ósea que alberga y protege a los pulmones, el corazón y el esófago en su paso hacia el estómago. El esqueleto torácico consta de 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas, la clavícula, las clavículas y el esternón. Contextualizando, el tórax alberga estructuras de suma importancia para procesos hemostásicos. Lesiones en el mismo pueden desencadenar un desequilibrio pertinente en la salud de cada individuo. ¿Cómo se define tórax inestable? El tórax inestable, o tórax batiente, o bolet costal, se define como la fractura de 3 a 4 costillas en más de 2 segmentos de su longitud, ocasionando un fenómeno paradójico en la caja torácica, colapsándolo en expiración y expandiéndolo en expiración. El siguiente esquema muestra la fisiopatología de tórax inestable. La respiración paradójica, como el primer ítem o recuadro, se define como el movimiento de la pared torácica durante la inspiración hacia adentro. Esto manifiesta una alteración en la mecánica ventilatoria, disminución de la capacidad pulmonar total, de la capacidad residual funcional y, por tanto, una disminución en la ventilación alveolar. El dolor torácico se explica por la respiración paradójica, ya que esto resulta extremadamente doloroso, por el movimiento de las fracturas que se exacerba con la tos y los movimientos ventilatorios. Esto puede generar acúmulo de secreciones, progresando a telectasia y con el tiempo a neumonía. La contusión pulmonar es quizás la lesión más importante de tórax inestable, ya que puede causar una hemorragia intersticial y alveolar por un mecanismo directo sobre el parénquima o por una hipertensión pulmonar y alveolar que genere desgarros micro y macroscópicos. Lo mencionado anteriormente genera que la distensibilidad pulmonar disminuya, y eso genera una alteración del cociente de ventilación-perfusión. La desproporción que se genera en dicho cociente es de aspecto fisiológico, y es el que más contribuye al deterioro de la ventilación, lo cual se traduce en una hipoxemia severa, a una hipercapnia y por último acidosis. Esto agrava un cuadro de insuficiencia respiratoria. En cuanto al motivo de consulta, se tiene trauma de tórax, con fractura de 3 a 4 costillas, como se dijo anteriormente, según la definición de tórax inestable. Generalmente se produce por accidentes de aplastamiento, con presión directa sobre el tórax. Esto como la causa más frecuente, y no solo la única. Anamnesis. En la enfermedad actual se describe principalmente y sobre todo de forma detallada las circunstancias en las cuales ha ocurrido el accidente o lesión. Claro está, depende del caso y del motivo de consulta. Para ello se muestra una tabla de la etiopatogenia. Aceleración, desaceleración. Generalmente ocurre en accidentes de tráfico. Impactos a gran velocidad. Caídas desde grandes alturas. Compresión directa sobre el tórax sería por aplastamiento, que es la más frecuente como se dijo anteriormente. Y en los síntomas referidos por el paciente, el principal será el dolor. Se debe trabajar en este utilizando las siglas ALICIA: antigüedad, localización, intensidad, carácter, irradiación, atenúa o aumenta, en donde el paciente aludirá el antecedente reciente que desencadenó la lesión actual. Sumado a esto, la exacerbación que genera el respirar, los movimientos bruscos y el habla. Generalmente se encuentra afonía. Al examen físico se debe realizar un minucioso examen, pero sobre todo actuar de manera inmediata, puesto que los mecanismos, por ser de tipo respiratorio, ocurren en un tiempo indefinido y en algunas ocasiones limitado. Luego de revisar el paciente con la memotecnia ABCDE, se verán reflejados signos agudos y unos signos tardíos que por lo general se observan con ayudas diagnósticas. Signos agudos. Lesión del tejido pulmonar adyacente. Esto contribuye a la hipoxia severa.
Respiración paradójica, que ya se ha definido anteriormente. Disnea y sobreesfuerzo respiratorio. En cuanto a las fracturas costales se puede encontrar crepitación ósea, posición antálgica, estriol pulmonar, afonía. Recordar que las maniobras semiológicas deben ejecutarse en orden para mayor entendimiento. Palpar el tórax en busca de crépitos, gradas óseas o dolor que indiquen la presencia de fracturas costales o separaciones costocondrales y o costos externales. A la percusión se debe descartar hipertimpanismo o matidez en ambos hemitórax. Pero en caso de que haya concomitancia de hemotórax masivo, en la auscultación se evalúa si hay disminución del murmullo vesicular para sospechar la existencia de hemotórax. Sumado a esto, el paciente presentará ansiedad, confusión, taquipnea, disminución de ruidos pulmonares, hipotensión y ausencia de ruidos resonantes en espacios intercostales de campos pulmonares superiores. Los signos tardíos básicamente son cianosis y en caso de hacer uso de ayudas diagnósticas como la radiografía de tórax se hallarán lesiones contusas del pulmón.